Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Mi nombre es Apolonio Salcedo Amezcua y junto a mi compañera Sabine Michelle Aguilar Montes les presentaremos el tema de sensores, específicamente los sensores barométricos MEMS de presión. Y pues el que elegimos para trabajar fue el BMP 180 dentro de lo que fue la unidad 1 de la materia de sistemas programables. Y bueno, demos paso a la contextualización. La presión barométrica es la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la superficie por el peso del aire. La presión al nivel del mar equivale a una atmósfera o 1012 hectopascales. Y pues a mayor altitud la presión va disminuyendo. Cuando la presión baja drásticamente suele indicar tormentas y mal clima. Y cuando sube significa estabilidad y cielo despejado. Principio de funcionamiento. El sensor BMP-180 es un sensor digital de presión absoluta creado por Bosch. Funciona con tecnología MEMS, piezoreceptiva, donde un puente de Wheatstone y un convertidor de 16 bits transforman la presión a datos digitales en presión y temperatura. El fenómeno físico se aprovecha en la piezoresistencia cuando el aire deforma un diafragma. La resistencia eléctrica cambia. Ese cambio se convierte en señal eléctrica proporcional y el ADC lo traduce a valores digitales de presión y temperatura compensados. Bien, ahora hablemos del tipo de señal de salida. Nuestro sensor, el BMP 180, entrega datos en formato digital mediante el protocolo I2C, compatible con microcontroladores como Arduino o Raspberry Pi, lo que lo hace muy versátil en proyectos educativos y de IoT, es decir, de Internet de las Cosas. Ahora, adentrándonos en el rango de medición del sensor, pues aproxima presiones alrededor de entre 300 y de 1100 hectopascales, temperaturas desde los -40 hasta los 85 grados centígrados y pues puede estimar altitudes de hasta 9000 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, hay que aclarar que alrededor de 1013 hectopascales corresponden a condiciones normales al nivel del mar, es decir, la presión máxima. Precisión y resolución. La resolución es de 0.02 hectopascales, equivalente a unos 17 centímetros de altura y tiene una precisión absoluta de +1 hectopascal. Esto lo hace útil para la educación y meteorología, aunque no tanto para las aplicaciones industriales de alta precisión. Tiempo de respuesta. El sensor responde en milisegundos, lo que permite muestreos muy frecuentes como cada 5 minutos a una estación meteorológica. También es útil en drones o dispositivos portátiles donde los cambios de altitud son muy rápidos. Ahora hablemos de las características. La sensibilidad. Puede detectar variaciones muy pequeñas en presión y altitud, incluso cambios de pocos centímetros. Sin embargo, también es sensible al ruido y a la temperatura, por lo que debe colocarse en lugares ventilados y lejos de calor. Calibración. El BMP-180 viene calibrado de fábrica e incluye coeficientes internos que corrigen errores por temperatura o no linealidad. No requiere calibraciones manuales frecuentes, lo que lo hace muy práctico para proyectos académicos. Costo y disponibilidad. Fue un sensor muy popular en educación y en IoT por su bajo costo y amplia documentación. Sin embargo, actualmente está obsoleto. Y Bosch recomienda migrar modelos más modernos como el BMP 280 o el MBP 388. Vida útil y mantenimiento. Los sensores MEMS tienen larga vida porque no tienen partes móviles. Los principales riesgos son humedad, polvo y sobrevoltajes. Si se cuida bien, el BMP 180 puede durar inclusive varios años funcionando. Integración con sistemas. El BMP se integra fácilmente en sistemas embebidos gracias a su compatibilidad con protocolos estándar como el I2C y librerías disponibles, lo que facilita su implementación en proyectos de electrónica. Objetivo del prototipo. Nuestro objetivo fue detectar condiciones de tormenta, analizar variaciones en presión y temperatura y generar alertas preventivas para el usuario en tiempo real. Su conexión fue una manera muy fácil y sencilla como se puede ver en la foto y eso nos permitió poder así adaptarnos al tipo de sensor. Alimentación del circuito. El Arduino se alimenta vía USB o con una fuente externa de 5 voltios, mientras que el BMP funciona únicamente a 3.3 voltios según el datasheet, garantizando un bajo consumo y compatibilidad. Programación del Arduino Uno. El ciclo de medición programado consiste en leer primero temperatura, luego presión y finalmente calcular la altitud. Todo esto aprovechando los coeficientes de calibración que el sensor ya incluye de fábrica. Transmisión de datos. Los datos se empaquetan en formato JSON con variables de presión, temperatura y altitud. Estos se envían
vía comunicación serial UART hacia un servicio local. Servidor y base de datos. Con PHP-MyAdmin almacenamos los datos en una base de datos local, lo que permite organizar la información meteorológica y acceder a ella fácilmente. Procesamiento Node-RED. Node-RED recibe los datos mediante conexión serial, los formatea, los procesa en flujo de nodos y los guarda en la base de datos. Esto automatiza el flujo de información y la hace más manejable. Y por último, pues está la visualización en tiempo real. Se desarrolló una página web que actualiza cada 5 minutos o 5 segundos según lo configurado, mostrando presión, temperatura y altitud. Si se detectan cambios inusuales, se genera una alerta preventiva. En conclusión, el prototipo con el BMP180 demostró que, aunque está obsoleto, sigue siendo un sensor confiable y fácil de integrar. Logramos un sistema completo de captura, procesamiento y visualización de datos en tiempo real, útil para la educación y el IoT. Este trabajo nos permitió aplicar conocimientos de sistemas programables en un proyecto real de monitoreo ambiental. Por atención. Pues hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes. Pues en esta ocasión el motivo de este video es para mostrarles nuestro prototipo funcional con nuestro sensor asignado, que fue el sensor barométrico MEMS de presión atmosférica. Bien, en este proyecto pues hemos desarrollado un sistema completo de monitoreo ambiental que integra electrónica, por supuesto lo más importante, comunicación a una base de datos y posteriormente pues una integración con software para el despliegue de una página web. Vamos a comenzar pues explicando la parte más importante, la electrónica. Hablemos de nuestro sistema, que pues consta del sensor barométrico BMP180, un dispositivo de tipo MEMS, que significa Microelectromechanical Systems. Los sensores MEMS son muy pequeños, están fabricados con tecnología de semiconductores y son capaces de detectar fenómenos físicos como presión o temperatura gracias a microestructuras internas. En el caso del BMP180 pues mide la presión atmosférica y la temperatura, y pues a partir de estos parámetros se puede calcular mediante algoritmo, mediante el programa en el microcontrolador, la altitud estimada. Lo interesante de este sensor es que se comunica con el microcontrolador a través del protocolo I2C. El protocolo I2C, también llamado Integrated Circuit, es un estándar de comunicación serial que utiliza únicamente pues lo que son dos líneas para transmitir la información. La línea SDA, que no sé si se alcanza a percibir, creo que no, pero es esta patita. La línea SDA, que corresponde a la línea de datos, y la línea SCL, que corresponde a la línea de reloj. El reloj es generado por el Arduino y sirve para sincronizar cada bit que viaja por la línea de datos. Y bien, pues hablemos que en el Arduino 1 estos pines están definidos para la entrada A4 y A5 para SSL. Es por esto pues que las conexiones se hacen de esta forma. El pin SDA del sensor va al A4 del Arduino y el pin SSL del sensor se dirige hacia el A5 de las entradas análogas del Arduino. Este sensor pues se alimenta con VCC en 3.3 voltios, que es lo requerido según el funcionamiento en el datasheet, y pues por supuesto a GND para que quede habilitado para enviar estas lecturas digitales. Y pues bueno, el papel del microcontrolador Arduino es recibir estas mediciones, procesarlas internamente en el programa y transmitirlas mediante el puerto serial. Y aquí es pues donde comienza la segunda parte del sistema, que es lo que viene siendo la comunicación con el software, la comunicación con el frontend, con el despliegue. A través del puerto USB, el Arduino envía los datos hacia Node-RED, que es una herramienta de programación visual muy utilizada en el Internet de las cosas. En Node-RED configuramos un flujo que pues escucha, que capta estos datos seriales que va enviando el Arduino. Los organiza en formato JSON, los interpreta y posteriormente los formatea para poder ser insertados, para poder ser guardados en la base de datos, que pues posteriormente esta información es procesada y se envía al servidor local que está montado, que está corriendo en SAMP.
Dentro de este servidor está instalado MySQL, que lo podemos administrar con PHP-MyAdmin, que es el sistema pues, de gestión de base de datos, donde pues, almacenamos cada registro que va guardando el sensor, la temperatura, presión y altitud, que se guarda con su respectiva fecha de captura. En resumen, pues tenemos toda esta información centralizada y disponible para futuros análisis y por supuesto el despliegue en la página web, en el software. En conclusión, este sistema pues funciona con varias capas, con varios segmentos. La capa electrónica, por supuesto, que consta pues principalmente del sensor MEMS BMP180, que capta las variables del entorno, temperatura, presión y altitud, y las transmite digitalmente mediante el protocolo I2C al microcontrolador Arduino, que es la otra capa que recibe estos datos, los formatea y los manda por el puerto serial. Posteriormente, pues la capa intermedia viene siendo el Node-RED y toda esta serie de flujos que reciben, organizan y transforman la información para poder ser finalmente ingresada a la capa de almacenamiento de MySQL en XAMPP, que aquí la estamos visualizando mediante PHP-MyAdmin, para interpretar y guardar todos estos registros. Y pues por último el despliegue en la página web para poder visualizar todos estos datos capturados en tiempo real con una actualización vigente de cada 5 segundos. Se actualiza, así como podemos dirigirnos al historial completo para poder hacer un análisis minucioso minuto a minuto, cada cierto tiempo, de lo que van siendo los datos capturados por nuestro sensor. Y con esto pues concluimos esta presentación de nuestro prototipo. Por nuestra parte, eso sería todo. Esperamos que les haya gustado la presentación. Por su atención, muchas gracias.